cantan. Siguen a Papa, lo que pasa con los Beatles, pero también ese espiritualismo, más allá de los cánones de las religiones occidentales, en Estados Unidos, yo diría es más intenso que en Inglaterra, mucho más intenso. Oye, aquí en Chile también, ¿ah? No, vamos a hablar de eso, también tenía de lo que pasaba en el mundo, sí, que explica este movimiento que es reaccionario, que es contracultura, Rodrigo, ¿no? Reactivo más bien que reactivo. Más que reaccionario. Sí, claro. Sí, sí. Es difícil conversar con la música de fondo porque es maravillosa y nos traslada. ¡Wow! Pero creo que es importante destacar que el hipismo es la búsqueda de la individualidad del ser humano. Dale con eso, porque la definición de hippie es una cuestión que quería plantear, y cómo se vivía y se sentía aquello. Porque claro, gusto que es el evento, pero el hipismo, esta idea de ser más consciente con el entorno, con ser vegano muchas veces, un tema que se arrastra hasta estos días. También está lo de... La música era como la consecuencia, porque los músicos que estaban en esa época empezaron a tocar música, a hacer sus canciones para los que estaban viviendo un poco más libres y buscar nuevas experiencias. Y ahí también estaba el tema de las drogas, que era una forma de conectarse quizás con una religión, quizás con un ser superior. Y todos esos puntos son los que identifican o son las características principales del hippie, un tipo buena onda, que en el fondo se preocupa del que está al lado, pero tiene su independencia. Sí, la Denise decía una cuestión interesante que en Gusto, César, no había publicidad. Y una de las cuestiones que de alguna forma define también lo que pasaba ahí tiene que ver con una suerte de crítica muy dura, y te pregunto si tenían alguna asociación o compromiso político en los movimientos hippies, muy dura ante la sociedad de consumo. Sí, bueno, el profesor algo comentaba. Sí. Uno puede evaluar el hipismo desde una perspectiva generacional, pero también desde una perspectiva social. El hipismo en Estados Unidos fue más bien, como dice el profesor, parte de una élite, de una burguesía blanco, anglosajona, protestante, ¿no? Que se revela frente a ese establishment, y se revela desde la reivindicación de algunos elementos que se habían perfilado en la segunda mitad del siglo XX, pero que a lo mejor no se habían evidenciado en su efecto social y político. Por ejemplo, el ocio y el hedonismo, ¿no? que implica la droga, el reconocimiento de posibilidades de aprendizaje desde otras perspectivas no exclusivamente occidentales, y tiene el orientalismo, y tiene Ravi Shankar en Gusto, y le tiene Ravi Shankar en Monterrey, y tiene yoga, ¿no? Tiene también, y es muy interesante porque en el documental se aprecia de alguna forma recuperación de elementos de la cultura de los pueblos nativos estadounidenses, norteamericanos, ¿no? Tiene tipis. Delante estaba sonando un tema de Kenneth Hill, creo. Y cuando aparece ese tema en el documental, aparecen jóvenes, y de los cuales muchos tienen indumentaria parecida a la de los nativos, y se ven algunas carpas como las carpas de los nativos también. Y eso en el fondo es una reivindicación del medio ambiente, de una forma de vida distinta, etcétera. Hay por el otro lado una recuperación del romanticismo, ¿no? de esa idea un poco Lord Byron, siglo XIX, mediados del siglo XIX, del genio loco joven que muere joven también, ¿no? Atención con que había muerto James Dean en el 56, ¿no? Estaba como presente eso de sin causa. Claro. Los hippies querían cambiar el mundo, lo que entonces, no, claro, todo eso de alguna forma... si lo consiguieron y trascendieron o no. Claro, constituye un movimiento, y por ende es contracultura, te fijas, en el sentido de que es una cultura que se opone a la cultura establecida. Y que tiene un brazo, una especie de variante política, que es la que decía el profesor, que es el Partido Internacional de la Juventud, a veces el YIPI, ¿no? Avi Hoffman, Jerry Rubin, ¿no? Que incluso ellos dos son líderes políticos, ¿no? Ellos son detenidos en Estados Unidos por activistas políticos, medio lúdicos, anarquistas, libertarios, ¿no? Socialistas utópicos, muy interesante. Y que de alguna forma tienen una cercanía con el hippie, no siendo propiamente tales. Ahora, todas las generaciones representan, y musicalmente muchas de ellas, un quiebre con la anterior, ¿no es verdad? En el caso de los hippies, por supuesto. En los 50, inicio de los 60 también, el rock and roll había rompido como un quiebre, ha hecho ruptura también con la generación. Y así para atrás uno va revisando. ¿Tuvo algo de especial la generación de fines de los 60? Yo creo que a fines de los 60, claro, porque aparece el pesimismo. Lo que decía Lobo, Gusto es el cierre. Pero después poco a poco empieza a aparecer otro tipo de rock, por ejemplo. No se puede cambiar el mundo. Y uno ve eso lleva a su culminación con The Sex Pistols. Ya no hay nada más que hacer.
Anarquía en Estados Unidos se llama su mejor obra. Y también más contemporáneamente, más acá, Rage Against the Machine, La rabia contra el sistema en Estados Unidos. Entonces, toda generación musical, eso es un fenómeno que al parecer solo del siglo XX, tiene un mecanismo de sucesión-invasión. Sucede, pero invade todos los temas anteriores, los trae para acá. Claro. Lo que decía Denise, por ejemplo, ¿por qué la gente hoy día le gusta la música de esta época? Porque tiene una sensibilidad y una trascendencia que ellos no han encontrado en la música de ahora. A mí me sorprende ver, por ejemplo, a mis alumnos les gusta mucho The Doors. Entonces yo les digo, me están robando mi juventud. O incluso The Beatles. Claro, entonces... Los dos siempre van a gustar porque Jim Morrison... Bueno, porque Morrison es un poeta romántico, como dice César. Es un tipo que tiene una sensibilidad como la que tiene, por ejemplo, en esos años Dylan cuando escribe Tarántula. Sí. Son estos caros que leen a Henri David Thoreau, un ecologista norteamericano que ya completamente fuera de época, pero los tipos lo mencionan y escriben sus canciones tratando de ponerlo. Entonces, ese quiebre que produce gusto, más bien como epítome del hipismo. Después ya lo que tenemos es una cosa que para nosotros es importante, pero no para ellos. El hipismo sale de las fronteras de Estados Unidos y empieza a llegar a Sudamérica. Sí, pues en un fenómeno, por ejemplo, los jaivas tienen que ver con el folclore americano, la música de los pueblos originarios y la música rock, como fue el rock en Estados Unidos, con la música de los pueblos indígenas que tú recordabas, el sonido Beach Boy, el sonido de las baladas y todo esto, la música country. Eso mismo también pasa en Argentina y en Uruguay. En Brasil conozco menos porque allá la cosa de la bossa nova corre en paralelo con este fenómeno. Nada casual, creo yo, Rodrigo, porque tiene que ver con el mismo mundo que vivían las juventudes probablemente de todos esos países. Es una globalización chiquitita, más artesanal. Más artesanal, sin internet. Sin internet, claro. Pero es el mismo mundo que ya había tenido la guerra de Corea, que estaba en pleno desarrollo la de Vietnam, era la Guerra Fría que enfrentaba a la Unión Soviética y Estados Unidos por el poder, por convertirse uno de ellos dos en la principal potencia, César, Rodrigo, del mundo. En Chile habían hippies. Me voy a ubicar solamente en los años 70 para adelante, que es cuando nosotros nacimos como banda y todo lo grande que nos sucedió. Habían también, pero nunca lo había visto de esa manera. Realmente había muchos hippies, pero eran del Copelia. ¿Me entendés? De Providencia para acá, Plaza Italia para acá. Porque en Estados Unidos también fue entonces habían otros hippies que eran los que habitualmente nosotros veíamos y estábamos, porque la banda nuestra era una banda, como yo la digo, ingenua. Éramos 4 cabros chicos con talento, talentosos y marginales también por los lugares donde vivían. Entonces el Parque Forestal acumulaba los días domingos, sábados cuando se podía, los chicos vestidos, las niñas todas vestidas con traje. No, yo no usaba traje, no me gustaba. Entonces, pero afranelado y todo. Pero también en el Copelia, perdóname, allá micro y toda la cuestión. Plaza Italia para abajo y Plaza Italia para arriba, aunque me odian cuando digo esto, pero no tienen que odiarme, porque yo los amo. Todos eran con moto Harley, ¿me entendí? Con autos de los papás, lindo, la ropa preciosa. Y realmente... Ahora se corrió un poco el límite, ya no es Plaza Italia, pero ya viendo, entendí lo que decía el señor. No, pero te quería preguntar a propósito de que usabas o no usabas en ese tiempo como ropa. Estoy vestida. Woodstock también representó en términos de impacto, del documental, de todo lo que pasaba ahí, de la conducta que había ahí. Un impacto en la moda, en la manera de vestir. Sí, una revolución estética. Una revolución muy, no solo la moda, radical. También. Todo el dale, Denise o Rodrigo, vale. Sí. A ver, yo creo que Gusto muestra una revolución estética que se viene gestando, no solo en la música, el sonido y la melodía, también en la manera de vestirse frente a un país que venía saliendo de la Segunda Guerra Mundial, que estaba lleno de soldados que iban a Vietnam. Por lo tanto, el traje es una rebeldía, es colorinche. Sí, claro. Y de algún modo no ha vuelto... A ver, yo creo que Gusto ganó, porque cambió toda la estética en el mundo. Pero la estética. Musicalmente, pero pero de alguna manera ustedes ven, es una estética alegre, sigue siendo súper optimista, sigue siendo posible cambiar el mundo cambiando uno. Esa es la diferencia de los hippies con los grupos políticos. Lo que uno ve en los movimientos juveniles de Europa, que son más adheridos a ideologías y a partidos políticos. En Estados Unidos eso no ocurre. Ahora, la cultura... ¿Cómo recibió esta contracultura? ¿Como una cuestión media decadente? Yo creo que la recibió con buenos ojos porque ya había hecho la crisis con el rock and roll y Elvis Presley. Oye, ya está. Claro. Ya le habían hecho el 1-0. Aquí fue más fácil. Sí, claro. Además, Model Elite. Vámonos a corte, el segundo de esta noche en La Cultura Verdadera. Regresamos al tiro en esta conversación interesante, entretenida que estamos teniendo sobre este ícono en la historia de la música, de la moda, de la historia social. En fin. Vamos y regresamos.